esa adoración se refleja solo en algo que desde dentro y dentro Dios lo recibe. Porque hace unos minutos que estábamos celebrando el culto de adoración, la Santa Cena, usted y yo estábamos adorando aquí en el interior de nuestro corazón, en relación íntima con Él. Pero pues yo no vi su relación íntima por ningún lado, ni usted vio la mía. ¿Existe alguna forma visible, notoria, donde todos podamos ver a los cristianos y decir, wow, mira, esos hermanos sí que agradecen a Dios? Ay, mira el hermano que está ahí al frente, realmente sí él está agradeciendo a Dios. ¿Habría alguna manera? ¿Qué opinan? ¿Cuál será? Digo, como para romper un poco el hielo, hermanos, congregándonos, eso sería muy bueno. Eso sería muy bueno, aunque créanme que yo he visto aquí personas que se congregan y le dicen a Dios, Señor, te amo. Me ha tocado, que aquí en la iglesia, a ver, ¿quién lee la Biblia, no? Y se ponen a leer la Biblia en el pasaje donde dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Salen, se suben a su auto, llegan a la esquina y justo en la esquina un auto les hace así, ¡ey, tú, fíjate! Digo, no, no, como que no. ¿Saben cuál es, mis hermanos? Para que lo tengamos guardado en el corazón, la obediencia. Siempre el mostrar una vida obedeciendo los mandatos de Dios, eso es obediencia. Y le demuestra a Dios que estamos agradecidos. Ubiquen un mandamiento que exista. Yo les voy a decir uno con el que yo batallo todo el tiempo, para que no vayan a pensar que se lo estoy diciendo a usted. Yo batallo todo el tiempo con un mandamiento que Dios da y que tiene que ver con el matrimonio, y constantemente estoy orándole a Dios por eso, porque es algo en lo que yo necesito su fortaleza todo el tiempo. Hay un versículo de la Biblia que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso, hermanos. No créanme, personalmente, constantemente, Señor, por favor, ayúdame. Quita de mí esa aspereza, por favor, en el caso particular que tiene que ver con mi esposa. Porque la palabra, ¿sí sabían que la palabra griega que se utiliza ahí y que es traducida como ásperos o aspereza, en el español moderno, lo mejor que podemos usar para tratar de traducir esa palabra es una lija. Ajá, no, para quien diga no entendí o lo conozca por otro nombre, es esa hoja de un material duro que se utiliza para tallar o friccionar sobre algo, especialmente sobre los metales, para quitar lo oxidado que está en el metal, el óxido. Eso es una lija, algo que abraza. No sé cuántos hemos usado lija. Si han usado la lija, ¿qué pasa después de un tiempo de estarla frotando? ¿Cómo sentimos la mano? Caliente, caliente, caliente. Bueno, yo batallo con ese mandamiento. No puedo venir aquí a presumir de lo que no soy, hermanos. Y yo tengo que batallar con ese pensamiento porque a ratos me vuelvo una lija, pobre esposa. ¡Ah! O sea, le estoy abrazando, incomodando, molestando. Y creo que la mejor manera de que Dios pueda darse cuenta que yo estoy agradecido con lo que él ha hecho por mí es obedeciendo. Por eso yo constantemente le digo, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Me habla mi esposa y me dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Le digo, yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Y de momento escuchan brincos y grititos ahí detrás, ya saben, ¿no? Los niños, ¿no? Y de momento ya la esposa tuvo que irse a atender algo. Y yo me quedo ahí y digo, bueno, si no me vas a poner caso, entonces, ¿para qué me llamaste, no? Y ya regresa la esposa y me dice, ya regresé, aquí estoy. Ah, sí, mira, es que te estaba yo platicando. Ay, espérame, Ginny. Y se vuelve a ir y yo, pues, entonces, ¿para qué me hablaste si no? Y ahí estoy llorando, Señor, que ahorita que regrese no le conteste mal, por favor, no puedo. ¿En serio? Es la mejor forma de mostrar gratitud, como una lección extra. Mis hermanos, estamos, hermano, ¿también eres lija, hermano? Ah, no, a ver. Buen punto, hermano, buen punto. Mis hermanos, ¿qué estamos estudiando los días domingos? Mis responsabilidades en la iglesia. Les comentaba yo en uno de los temas anteriores que el tema de los días domingos está íntimamente relacionado con los temas tanto de miércoles como de viernes. Los miércoles estamos estudiando mi familia espiritual.
Estamos acercándonos a buscar en la Biblia todos los pasajes donde aparece la frase los unos a los otros, porque el análisis de esa frase nos enseña que hay cosas que tú y yo podemos hacer para que esto que es nuestra iglesia local se convierta en una auténtica familia donde yo me sienta parte de. Cuando yo no me siento parte de una iglesia, la iglesia entra en crisis. Cuando en el tema del domingo abordemos a los líderes de la iglesia, les voy a platicar una historia recientemente vivida. Es más, el día de ayer todavía estábamos resolviendo algo relacionado con esto que en su momento les platicaré, donde vamos a comprobar cómo cuando yo no trabajo para que mi iglesia se vea como una familia, no me identifico con la iglesia, no me siento parte de la iglesia y en consecuencia no siento deseos de luchar por mi iglesia y estar unido con mis hermanos. Ahora, los viernes estamos estudiando el poder de la oración porque todo lo que puede dar fortaleza a una iglesia es la oración. Los cristianos tenemos que orar más y tenemos que orar mejor. Estamos aprendiendo cómo hacerlo los días viernes. Y como hoy domingo, estamos estudiando mis responsabilidades en la iglesia. Si voy a ser una familia espiritual, si quiero que mi iglesia ore más y mejor, tengo forzosamente que cumplir con la responsabilidad que Dios ha puesto en mí desde el momento en que me llamó a congregarme aquí en mi iglesia local. Dios me puso aquí con un propósito, no solo me puso aquí para venir, crecer espiritualmente, envejecerme y morirme. No, hay mucho más que eso. Dios tiene un plan para cada uno de los que somos miembros de una iglesia y tengo que cumplir con ese plan. Para cumplir con ese plan, tengo que saber cuáles son mis responsabilidades. Antes de entrar en materia, hermanos, también les recuerdo, en medio de los avisos que ya recibimos, que el próximo día domingo a las 7 de la noche, hora de Nueva York, tenemos la actividad virtual mensual del Ministerio Fe Mueve Montañas, donde vamos a estar viendo un tema, la falta de oración es pecado. Va a estar muy bueno, un tema que va a complementar mucho a lo que estamos viendo los días viernes. Conéctense, va a estar compartiendo el tema nuestro hermano en Cristo, Adam Nathanson. Él es misionero y plantador de iglesias en Venezuela y es maestro del ministerio que se llama el Seminario de Oración. Así que va a estar muy bueno el tema, en verdad. Esa hora va a ser una hora de mucha edificación. Están cordialmente invitados. En redes sociales también invitados están a seguirme. Muy bien, vamos entonces, mis hermanos, a avanzar. Déjenme ver porque siempre la primera vez aquí cuesta trabajo. Ahí está, para que me ayuden atrás, por favor, ahí está. Vamos entonces a ver el tema, mis responsabilidades en la iglesia. En el tema de mis responsabilidades en la iglesia, lo primero que aprendimos es que la Biblia claramente enseña que dentro de la iglesia de Cristo, ¿cuántos tipos de personas hay? Tres, y solo tres, no hay más. La iglesia de Cristo está conformada por tres diferentes tipos de personas: congregantes, diáconos y ancianos. Esos tres, nada más. No hay cuatro, no hay cinco, no hay seis, no hay siete. Si ustedes gustan, a los congregantes les podemos decir de alguna otra forma, o a los diáconos les podemos llamar de otra forma, llamémoslo como quieran, pero son solo tres. Es muy importante entender eso. Así que tú y yo somos una de esas tres. ¿Cuál eres tú? Hemos ya visto que los congregantes, los que son miembros de la iglesia, atrás si me ayudan avanzando, los congregantes son aquellos que se reúnen y que nos reunimos para cumplir varias funciones específicas en la iglesia. Aprendimos que los congregantes, una de sus funciones, atrás avanzamos, aquí no avanza, es que los congregantes ofrendamos. Tenemos que ofrendar. La ofrenda material es la forma en la cual yo ayudo a que la obra material de mi iglesia crezca. Ofrendemos con generosidad, porque eso hacen los congregantes de una iglesia. Espero que ahorita cuando los hermanos cuenten la ofrenda hasta se les caiga hacia abajo del peso, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Avanzamos. Los congregantes dejan accionar al Espíritu Santo. Le dan libertad para que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Si usted ofrenda
y usted está dejando que el Espíritu Santo gobierne toda su vida, usted nos está ayudando a todos a que nuestra iglesia cumpla sus funciones y así el Señor añada cada día a los que han de ser salvos. Siempre utilizo yo esta ilustración. Si Hechos capítulo 2 dice que es el Señor el que añade, a veces me imagino en el cielo a Dios diciendo, aquí tengo esas 10 almas. No, pero ¿para qué las mando a Corona? Me las van a maltratar, no les van a hacer caso, no las van a saludar, no las van a ayudar, no van a hacer cariño, o mejor no las mando. A veces yo lo ilustro de esa manera para que entendamos lo importante de que cada quien cumpla con sus responsabilidades. Aparte de eso, también ahí nos aparece que los congregantes tenemos que estar predicando. Id y haced discípulos a todas las naciones, mis hermanos. Ubiquemos un alma y tratemos de ir por esa alma. Debemos traer otras personas a los pies de Cristo para que así esta maravillosa familia espiritual que Dios nos ha dado siga creciendo. Los congregantes, hermanos, también, la cuarta que aparece ahí en pantalla, se la pasan escudriñando las escrituras, tratando de entender en ellas cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, estas cuatro cosas que los congregantes hacen no son las únicas. También los congregantes, ya lo vimos hace unas horas, cuando estábamos celebrando el culto de la Cena del Señor, los congregantes también alaban, porque estábamos alabando, ¿no? También los congregantes adoramos, que son dos cosas diferentes, aunque la alabanza es un tipo de adoración, pero es distinta de la adoración tal y como la Biblia lo enseña. ¿Qué más hacemos los congregantes? Nada más. Hay muchas más. Todo lo que nosotros podamos hacer aquí en beneficio de la comunión de la iglesia son nuestras actividades. Tú eres congregante, tienes que estar haciendo esas cuatro cosas. Si no las estás haciendo, no estás cumpliendo tus responsabilidades en la iglesia. Es como si Dios te dijera, solo te estoy mandando una cosa y ni siquiera esa haces. Bueno, exacto. Tenemos que cumplir con esto. Ahora, hoy ya tenemos que entrar a ver la siguiente función de la iglesia. Hoy vamos a hablar de los diáconos y de todo lo que la Biblia nos dice sobre ellos, para en el siguiente tema ver cuáles son las cualidades que Dios espera de sus diáconos, para después ver a los ancianos y las cualidades que Dios espera de sus ancianos, para cerrar con un tema, justo cuando tengamos aquí el día 25, el drama de Navidad, que nos motive y nos aliente a tener un 2023 donde no solo transformemos nuestras vidas, sino que transformemos las vidas de otros. Bien, los diáconos. Ya tuvimos que hablar, avanzamos por favor, ya tuvimos que hablar un poco de los diáconos en Hechos capítulo 6, 1 al 6, ya lo leímos cuando vimos el primer tema, donde vimos, y me quedé pensando porque hay un detalle ahí que después, es más, alguien curioso ahorita hasta se va a ir al pasaje a buscarlo, está bien, búsquelo, no hay problema, ahorita les voy a mencionar ese detalle, donde vimos el establecimiento de los diáconos. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, se nos menciona que una iglesia como esta, solo que esa se congregaba en la ciudad de Jerusalén, no en la ciudad de Nueva York, la iglesia en Jerusalén es una iglesia que empieza a crecer en número. Y es una iglesia que tenía la misma estructura de la que hemos hablado. Había congregantes, diáconos, bueno, ahorita aparecen los diáconos y ancianos. Pero en el caso particular de esta iglesia, aparte tenían una cuarta función que ya no existe. Había apóstoles, porque los apóstoles que conocieron a Jesús estaban vivos y ellos empezaron su trabajo de enseñar la palabra y de transmitir a la gente lo que ellos aprendieron de Cristo, lo comenzaron a hacer en Jerusalén. Así que diríamos, la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía fueron las únicas que tuvieron cuatro tipos de personas en la iglesia. Fíjense qué interesante: congregantes, diáconos, ancianos y apóstoles. Ahora, en esta iglesia en Jerusalén comienza a crecer el número de los hermanos, mucho, 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 mucho. Y empiezan a llegar personas que no solo eran de nacionalidad judía. En este caso específico, empieza a haber un problema con personas que habían nacido bajo la nacionalidad griega. En aquellos tiempos, la iglesia era un conjunto de personas como este que tenía una realidad social muy diferente a la tuya y a la mía, como es obvio suponer
que cada cierto tiempo las generaciones van enfrentando situaciones distintas. Por ejemplo, en los tiempos de la iglesia de Jerusalén, que estaba toda la tierra de Palestina bajo el yugo romano, Roma, que era un imperio que gobernaba con una fuerza brutal, les decía yo en su momento, tenía una forma simple de resolver los problemas. Si alguien se quería rebelar contra ellos, lo crucificaban. Si alguien trataba de hacer una protesta, lo crucificaban. Si alguien se iba a quejar contra el gobernador a la puerta del palacio, lo crucificaban. En una de las partes de uno de sus libros, es un historiador muy famoso llamado Flavio Josefo, que vivió en aquellas épocas, escribió unos 4 libros interesantísimos. En uno de esos libros, que se llama Historia de los Judíos, Flavio Josefo dice que una ocasión, Cristo ya había nacido en esa fecha, era un niño, hubo una rebelión en Galilea, de donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. Hubo una rebelión en Galilea. ¿Saben cómo la resolvió Roma? Mandó un ejército y en un día crucificó a 2,000 personas. Lo resolvían fácil para su punto de vista como imperio, ¿no? Entonces, en una sociedad como esta, era lógico que, a diferencia de la nuestra, hubiese muchas mujeres viudas y muchos huérfanos. Ahora, también era muy común que hubiese muchas viudas jóvenes, o sea, mujeres que apenas pasaban los 30 años de edad cuando ya eran viudas. Ante una necesidad tan grande, la iglesia en Jerusalén entendió que era su responsabilidad darle de comer a esas personas que no tenían forma de agenciarse alimento. Entonces la iglesia de Jerusalén, ¿saben qué hacía? Todos los días ponía mesas y todos los días le daba de comer a viudas y huérfanos. ¿Quiénes empezaron a hacer ese trabajo? Los apóstoles. Ellos fueron los que empezaron a hacer ese trabajo, pero llegó un momento en que no fue nada fácil. Eso de párate en la madrugada, ve al mercado, escoge los mejores jitomates también, busca los brócolis que estén maduros, busca el maíz, ahora llévatelo a la iglesia, cómo se van a cocinar, enciende el fuego, ya se acerca la hora, ya llegaron las primeras viudas, no está lista la comida, los huérfanos ya están llorando, Pedro, pásame la ensalada, y que la ensalada no estuviera lista, empezó a generar problemas, tanto que incluso un grupo de las personas de nacionalidad griega fueron a ver a los apóstoles y se quejaron con ellos. La iglesia, es válido que la iglesia hable de las cosas que no funcionan bien, ayuda mucho a que las otras dos funciones hagan bien su trabajo. Entonces la iglesia la parte griega de la iglesia va a ver a los apóstoles y les dice, tenemos una queja. ¿Y cuál es esa queja? Les preguntan. Que a la hora de comer atienden primero a las viudas judías y no a las viudas griegas. Oigan, ¿qué pasó? Los apóstoles entonces se dieron cuenta que ellos no podían hacerlo todo. Y como consecuencia, ellos le proponen a la iglesia que la iglesia elija. No lo eligieron los apóstoles, sino que la iglesia eligiera. Que eligiera a 7 hombres dentro del grupo que se congregaba. Observen, dentro del grupo de los congregantes, la iglesia elige a 7 varones a quienes se les establece para hacerse cargo de servir la comida en las mesas. Hay un detalle aquí que quiero que le pongamos mucha atención. Si después leen el pasaje con detalle, dice que la iglesia se puso a observar a quién ponemos, a Samuel, a Mauricio, ¿a quién ponemos? La Biblia dice que la iglesia toma la decisión, para no equivocarse, de observar personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué hacen los congregantes? Lo que estaba en la pantalla anterior. Dejan que el Espíritu Santo trabaje. Entonces la iglesia observó y claramente se dio cuenta donde había 7 hombres que estaban dejando al Espíritu Santo llenar sus vidas. Oigan, cuando el Espíritu Santo nos llena, se nota, ¿eh? Y si no estamos llenos del Espíritu, se nota más. Muy bien, ahí es a donde aparece esta figura de los diáconos. Un detalle que tal vez no han notado, y les decía yo que es un detalle curioso y tal vez va a hacer que algunos vayan al pasaje, háganlo con confianza. Que en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6,
se nos habla del establecimiento de estos 7 hombres que iban a empezar a realizar este trabajo. Sin embargo, en el pasaje jamás aparece la palabra diáconos. Detalle interesante. Por si alguno ahorita dice, no creo. Bueno, vayan, léanlo, no hay problema, ¿no? Pero ahí es a donde se le da forma a esta segunda categoría, a este segundo tipo de personas, los diáconos. Ahora, mis hermanos, si avanzamos más adelante, ahí van a aparecer el mismo pasaje de la Biblia que ya vimos, que me gustaría que lo comparáramos con este pasaje, porque aquí en este pasaje, que es Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, que sí vamos a leer, vamos a observar cómo ya unos años después, para que me entiendan, entre Hechos capítulo 1, entre Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, y Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2, por lo menos ya pasaron unos 18 a 20 años de cristianismo. En Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2, nos vamos a dar cuenta cómo ya el trabajo del siervo, del diácono, ya evolucionó en la iglesia y ya está funcionando de una forma diferente. Para que hagamos ejercicio de análisis de la escritura, busco yo acá en mi Biblia Romanos 16, ustedes búsquenlo en su Biblia, lo voy a leer aquí, usted me escucha y así también lo compara con lo que usted tiene a la vista. Dice la Biblia en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2, en la Biblia, ¿no? En Reina Valera contemporánea. Les recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Qué era Febe? Diaconisa. Ella se estaba congregando en la iglesia que estaba reunida en la ciudad de Cencrea. Ahora observen, les pido, dice Pablo, que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos aquellos que son santos, la gente santa, que la ayuden en cualquier cosa que ella necesita, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Entonces el trabajo de los diáconos 20 años después ya creció. Ya no solamente es servir mesas, sino atender cualquier necesidad que se ofrezca. Porque ahí se nos describe a una mujer que ha ayudado a muchos y Pablo levanta la mano y dice, y también a mí. Y Pablo no era ni viudo ni huérfano. Incluso hasta Pablo tenía su propio oficio del cual vivía. Y sin embargo, en este caso particular, Febe, que por cierto, Febe fue objeto de un hermoso milagro en el libro de Hechos. ¿Quién lo recuerda? El próximo domingo me comprometo a traerle un regalo para que se endulce su vida. Nadie. Febe fue objeto de un milagro maravilloso en el libro de Hechos. Ella misma. ¿No? En Hechos se le llama Dorcas. La resucitó el apóstol Pedro. Es la misma persona, solo que aquí se están empleando los nombres en distinto idioma. Bueno, resulta que Febe nos muestra cómo los diáconos de aquel tiempo ya hacían otro tipo de trabajo, no solo servir a las mesas. Vamos a definirlo de esta manera. Era trabajo material, cualquier trabajo material que la iglesia de Cristo necesitara, ahí estaban los diáconos haciéndolo. Ahora, para hablar un poco más de los diáconos, les dejo este detalle interesante. En el Nuevo Testamento aparecen 29 veces la palabra diáconos o diácono, pero solo en 4 de esos versículos se está refiriendo a personas que están realizando un trabajo. En esas 4 citas avanzamos atrás, esas 4 citas aparecen en la pantalla. Ya leímos esta, en casa consultamos esta, nos vamos a concentrar en esta para no extender mucho el tiempo. Para que entonces también veamos qué se nos dice más de los diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Búsquenlo, mis hermanos, yo lo busco, yo les hago la lectura, lo comparan con lo que ustedes tienen ahí, para que así enriquezcamos el pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 1, la salutación de Pablo, dice la Biblia Reina Valera contemporánea. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Éfeso. Perdón, les estoy leyendo.
Con razón ustedes lo ven y dicen, oye, espérate, como que algo no cuadra. Claro, no es el mismo libro, yo le estoy leyendo Efesios. Abrí Efesios en lugar de Filipenses. Muy bien, hermanos, una vez corregido este ligero error de navegación, vamos al pasaje. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, diáconos, la palabra diácono traduce siervo. Pablo y Timoteo, diáconos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Ahí, santos en Cristo Jesús es otra forma de referirse a la primera función, congregantes. También se les llama santos. Oigan, qué interesante. Aquí en Corona hay un San Miguel, San Mauricio, Santa Mariela, San Samuel. Más allá de el título litúrgico religioso, hablar de la condición de santidad de aquel que vive apartado para Dios es bíblico. A los creyentes de las iglesias, recuerden, la primera función también se les llama santos. Dice aquí, santos, pero observen que están en la ciudad de Filipos, pero ¿cómo dice ahí? ¿Junto con quién? Obispos y diáconos. ¿Ya vieron? Ahí están las tres. Como unos 12 años después de Hechos capítulo 6, están las tres funciones vivas y activas en la iglesia. Los congregantes o santos, los diáconos y los ancianos, solo que aquí se les llama obispos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, se nos va enriqueciendo el cuadro con toda la información que la Biblia nos enseña acerca de los diáconos. Ahora, hay un detalle más que tenemos que ver antes de entender qué es lo que Dios hoy nos quiere enseñar con respecto a esta función que hay en la iglesia. Y vuelvo a remarcar, y perdón por ser tan reiterativo, porque lo repito muchas veces en cada uno de estos temas, que tal vez alguien ha de pensar que intentamos molestarles. No, es que es una verdad que tiene que quedar bien asentada en nuestros corazones. Por favor, no olvidemos que al hablar de los congregantes o santos, de los diáconos o de los ancianos, solo estamos hablando de funciones en la iglesia, no son puestos. La iglesia de Cristo no tiene puestos. Todos somos iguales, solo que ejercemos una diferente actividad. Y en función de esa actividad es la responsabilidad que tenemos con Dios. No olvidemos eso, porque hay iglesias que como compran la idea de que lo que se tienen son puestos, porque cuando hay puestos, entonces ya se establece un concepto de jerarquía que no es bíblico. Si tú crees que hay puestos, entonces estás asumiendo que hay personas arriba de otras, algo que no es bíblico. El Evangelio según San Mateo es claro, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos los demás somos hermanos. No existe en la iglesia de Cristo ninguna clase de jerarquía. El que toca música no es mayor que el que limpia los baños. Quien limpia los baños no es mayor que aquel que está predicando. El que predica no es mayor que la persona que pasa la aspiradora para mantener limpia la alfombra. Por favor, no perdamos eso de vista, porque hay cómo batalla uno con gente que tiene unas ideas. ¿No les ha tocado? A mí sí me ha tocado muchas veces llegar a algunas iglesias para saludar. Hola, hermano, ¿cómo está? Y me dice, perdón, hermano, soy el pastor. Vine al lugar equivocado, ¿no? Y cuando me invitan a alguna iglesia y a mí me empiezan a decir cosas tan extrañas como pastor, les digo, no, yo soy el hermano Miguel, no, soy como ustedes, no soy uno de ustedes. Sí, o sea, esos títulos no entiendo, ¿no? Son funciones, es importante tenerlo en cuenta, lo repetimos una vez más, diríamos un bañito de humildad y de realidad, ¿no? Para que no perdamos la óptica y todo lo que hagamos en la iglesia lo hagamos por el motivo correcto. Ahora, hay un detalle más que hay que aprender acerca de los diáconos. Ese detalle, mis hermanos, avanzamos allá atrás, por favor, lo vamos a ver comparando la lista de las cualidades que la Biblia dice que deben tener los ancianos con las cualidades que deben tener los diáconos. La comparación yo se las pongo en pantalla, por favor, atrás vamos a avanzar. Vamos a comparar, miren, aquí ustedes ven la lista de las cualidades
todavía no hemos llegado a ese punto, pero insisto, cualidades no son requisitos, cualidades. Algunos me dicen, oye, mira, la Biblia aquí dice requisitos de los ancianos, y yo les digo, ¿dónde dice? Y me dicen aquí, y yo les digo, ¿aquí a dónde? Me dice, pues aquí, porque en algunas Biblias Reina Valera tiene un título arriba, ¿no? Que dice requisitos de los ancianos. Entonces les digo, ¿dónde está? Me dice, ¿qué no lo ves? Bueno, aparte que no veo, un problema que tengo en la vista, aparte de eso, yo lo que suelo decirles es, oye, espérate, es que esos son títulos, esos no vienen en la Biblia originalmente, esos no están inspirados, alguien los puso ahí nada más para que tengamos una idea, pero a veces cometieron cada error en esos títulos que hasta miedo da luego usarlos, ¿no? Entonces, por favor, que nos quede claro, aquí estamos hablando de cualidades, estas de acá, del lado izquierdo de usted, son las cualidades que deben tener los que dirigen la iglesia, ancianos, que no hemos aún hablado de ellos. Y aquí usted ve la lista de lo que serían las cualidades que se espera que tengan, aquí los diáconos y aquí los ancianos. Miren, vamos a compararlas bien rápido porque vamos a notar que son casi idénticas. Pareciera que las cualidades que Dios quiere del diácono son casi las mismas, casi, pero vamos a hablar de ese casi las mismas que debieran tener los ancianos. Así que mis hermanos, nuevamente les pido que nos vayamos a la escritura, vamos a sumergirnos en ella. Por favor, abramos nuestras Biblias y vamos a usar la primera cita donde tenemos las dos listas de cualidades a la vista. La cita de Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Muy bien. Abro la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 3. Espero ahorita no abrirles Apocalipsis. Y poder ver el pasaje. Primera de Timoteo capítulo 3. Y vamos a hacer la comparación. Empezando el capítulo están las cualidades de los ancianos. Esta es palabra fiel, dice la Biblia Reina Valera contemporánea. Si alguno anhela ser obispo, es lo mismo que anciano, desea algo bueno, pero es necesario, y viene la lista, ustedes veanla, ahorita no nos vamos a ocupar de ella. Lo que me interesa es que lo que dice del versículo 1 al versículo 7, lo comparen con lo que dice del versículo 7 en adelante. Y se van a dar cuenta que se parece mucho. Observen, versículo 8, de igual manera, Pablo utiliza una frase donde está comparando en grado de igualdad lo que ya dijo con lo que viene. De igual manera, así como yo les he descrito a los ancianos, dice Pablo, también de igual manera, los diáconos, recuerden la palabra diácono significa siervo, deben de ser honestos. Si buscan la cualidad de honestidad, la van a encontrar arriba en los ancianos también. Deben de ser sin doblez. Si ustedes la buscan, que no haya hipocresía, con otras palabras, la van a encontrar también en los ancianos. No demasiado afectos al vino. Bueno, también de eso se habla con los ancianos. Como no me detengo mucho porque eso es el tema dentro de 8 días. No codiciosos de ganancias deshonestas, deben guardar bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Y si comparan, la lista es idéntica, pero sí hay un algo en lo que no son iguales. Ahora, ya con esta cita abierta y a la vista, ahora les voy a pedir que vayamos un poquito adelante a Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Leo el pasaje, mis hermanos, ustedes hacen el comparativo. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Ahora, hacia adelante dice, fíjense bien, nuevamente. Por esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Y nuevamente viene la característica, que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, y así. Sigan leyendo y tengan en su mente lo que Pablo nos dijo sobre los diáconos en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 8 en adelante. Y si comparan las dos listas de cualidades que hay de los ancianos con la lista de las cualidades de los diáconos, van ustedes a descubrir que son prácticamente las mismas cosas que Dios le pide tanto a unos como a otros, pero sí hay una diferencia, que en el caso de los diáconos no se nos dice que sean aptos para enseñar, ¿sí me entienden? Esto no se le pide a los diáconos.
pero sí se le pide a los ancianos. ¿Eso qué significa? Que en la iglesia del primer siglo no se esperaba que los diáconos fueran maestros, ¿sí me entiende? Podían serlo, pero no era necesario, porque la labor de la enseñanza estaba en las manos ¿de quién? De los ancianos. Entonces, si el diácono podía enseñar, excelente, vamos a aprovechar el don que Dios le dio, pero no era necesario que lo tuviera. Otro detalle, que no se observa por ningún lado que a los diáconos se les conceda lo que podríamos llamar función de gobierno en la iglesia, de ejercer autoridad, como sí sucede con los ancianos. Yo espero que con esto empecemos a tener una idea bíblica de qué son los diáconos. Al final yo lo voy a aplicar a tu vida. Por eso me interesa que vayas y vayamos entendiendo bien esto. Con toda esta información, hermanos, quisiera yo anotar ya dos conclusiones. Esas dos conclusiones vamos a verlas ya en la última pantalla. Cambiamos atrás la pantalla. Muy bien. Las conclusiones tienen que ver con esto. Sabemos que existe un liderazgo en nuestras iglesias. En este caso, ese liderazgo recae en la función de los ancianos. Aquí en la iglesia tenemos a ancianos de la iglesia. ¿Sí saben quiénes son? No me digan que no a estas alturas del partido, por favor. Pero hermano Samuel, no señales que es de mala educación, no es broma, hermano. El hermano Ismael Taveras, el hermano Miguel Castillo, el hermano Félix Frías. Ese es nuestro cuerpo de gobierno. Ellos son nuestros ancianos. Ellos son el liderazgo de la iglesia. Ayer estaba yo platicando rápido ahí con Chichi sobre unas cosas, sobre el tema, y escucho atrás la voz de Stephanie que dice, pero sí, Miguel, tú eres diácono de Corona. Y me quedé así pensando. Dije, oye, sí es cierto. Sí, porque la palabra significa siervo, ¿no? Entonces, pues yo estoy sirviendo. En este momento lo estoy haciendo a través de la enseñanza. En unos minutos tal vez lo haré a través de la dirección del drama de Navidad, ¿no? Ahí se oye muy presuntuoso dirección. Ahí con todos los que estamos ensayando, ¿no? Sí, exacto, muy bien. Entonces, tenemos un liderazgo de la iglesia y ese es el liderazgo, mis hermanos. Avanzamos. ¿A quienes les corresponde a ellos definir esto? Función y oficio. Vamos a explicarlo. ¿Qué significa oficio? Cuando usted habla de oficio de diácono, se está refiriendo a personas específicas de la iglesia que se dedican a atender a viudas y huérfanos, porque así es como se originó esta función de la iglesia. Si hay alguien que la iglesia se dedique específicamente a eso y no a otra cosa, ir a entregar despensas a los pobres, las cajas de amor, esas no cuentan porque solo una vez. No, aquí hablamos de algo que era frecuente, ¿ya me entendieron? Si tenemos una persona que se dedica específicamente a esa labor, entonces tenemos a alguien que está ejerciendo el oficio del diácono. Pero si tenemos a alguien que sirve, es una persona que está ejerciendo la función de diácono. Entonces, si en la iglesia tú sirves al Señor, eres un diácono. Sí, hermanas, son diaconisas. Hay iglesias que dicen, no, queremos que alguien tenga un título y vamos a decir, miren, aquí el hermano este es diácono. Está bien, no hay ningún problema, ¿no? Hay iglesias donde dicen, vamos a hacerlo, pero que sean varones para así poder fomentar el liderazgo entre los hermanos. Es válido. Lo que nos interesa es entender, porque recuerden, eso lo decide el liderazgo de la iglesia, que diáconos son los que sirven. Así que, hermanas que limpian, gracias por su esfuerzo. Ya está el pan. Ya. Hermanas que traen el pan y ponen el café y sacan todo del refrigerador para que esté disponible para nosotros, gracias por su trabajo. Hermanos que van y compran el papel de baño para los sanitarios y los aromatizantes, porque ya ven que luego ahí adentro pasan cosas extrañas, gracias por su trabajo. Hermanos que cuando llegamos nos dan un saludo y nos dan la bienvenida, gracias por su servicio. Hermanos que vienen, que se congregan, que están aquí con regularidad y fidelidad, gracias por su servicio, porque también es una forma de ejercer el diaconado. En verdad, gracias. Sin ustedes, la iglesia de Cristo no funcionaría. No habría forma posible que funcionara. No habría forma posible. Ahora, me acerco a la conclusión. Para ello, quiero que pensemos en
que no cualquiera, por favor avanzamos, no cualquiera podía ser diácono, no cualquiera. Y con esta cita vamos a concluir. Volvamos a la Biblia, mis hermanos, a Primera de Timoteo, capítulo 3, donde vamos a ver cómo la palabra de Dios respalda la afirmación que yo acabo de hacerles, que no cualquiera podía ser diácono, no cualquiera podía ejercer servicio en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, leamos contexto desde el versículo 8. Dice la Biblia, Reina Valera contemporánea: de igual manera los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiados afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, escuchen, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Entonces, hermanos, no cualquiera podía ser diácono, no cualquiera podía servir en la iglesia, lo que nos lleva a la conclusión de que Febe, la hermana amada Dorcas, resucitada por Pedro, a quien conoceremos en la gloria, no era cualquier mujer, no cualquiera podía estar ejerciendo ese trabajo. Los 7 diáconos establecidos en Hechos capítulo 6, ya les mencioné, estaban llenos del Espíritu Santo. Eso no los volvía. Eso claramente nos deja ver que no eran cualquier persona. No eran cualquier persona. Nunca Pablo nos da detalles de en qué consistía la prueba para los diáconos, porque nada más dice, se los voy a decir textual, dice, ok, además estos primero deben ser puestos a prueba. Nunca nos especifica qué prueba, pero sí nos especifica lo que tenía que resultar de esa prueba, que los que servían en la iglesia tenían que mostrar que eran irreprensibles. Bien, ahí es a donde me quiero detener y concluir, porque esto creo que nos va a motivar mucho a servir en la iglesia. Se los explico. Definamos lo que es la palabra irreprensible. En una definición simple de nuestro lenguaje español, una persona irreprensible es alguien a la quien no se le puede reprochar nada. Muy sencillo en español, muy fácil de entender. En el idioma griego en el que fue escrita esta carta, la palabra irreprensible significa lo mismo, pero tiene connotaciones más profundas que nos muestran más claramente su significado. En el griego, la palabra irreprensible está íntimamente relacionado con una palabra. ¿Saben cuál es? Cabeza. Cabeza. No, estoy señalando mi calvicie, estoy señalando mi cabeza. Mi cabeza. Sí, la palabra irreprensible está relacionado con cabeza. Y ustedes dirán, pues no entiendo cómo tiene relación una palabra que habla de carácter con un órgano del cuerpo, con la cabeza. Bueno, en la visualización de aquellos tiempos, la gente concebía a Dios arriba de nosotros. Entonces, si Dios viene de abajo, de arriba hacia abajo, y llega a nosotros, ¿por dónde primero nos agarra? Ajá. Se oye curioso, pero esa es la idea del griego. Sí, exacto. Que Dios desde la gloria desciende al hombre y el primer sitio a donde llega es la cabeza. Por eso se relaciona con la palabra irreprensible. Que no haya nada por donde Dios te pueda agarrar. Eso significa en griego. Que no haya nada por donde Dios te pueda agarrar. Y ya en nuestro idioma, alguien a quien no se le pueda reprochar nada. Mis amados hermanos que servimos aquí, yo me cuento con ustedes, yo soy parte de Corona, hermanos que somos diáconos en Corona, que tenemos a nuestra autoridad, nuestro cuerpo de gobierno, que son nuestros ancianos, nosotros que estamos sirviendo al Señor, realizando cualquier obra material, diferente a la obra material que hacen los congregantes. Ellos adoran, ellos alaban, ellos ofrendan, escudriñan la escritura. Bueno, tú y yo como diáconos tenemos que hacer el mismo trabajo de los congregantes y además obra material en la iglesia. No vayan a cometer el error de decir, bueno, como yo ya soy diácono,
Entonces a mí no me toca predicar porque eso le toca a los congregantes. No. Mientras vamos viendo las funciones, la función siguiente hace lo mismo que la anterior, más otras responsabilidades. Entonces, hermanos que servimos aquí, hermanos que toman parte en la adoración, hermanos que nos ayudan allá atrás transmitiendo, abriendo el Zoom, checando, como se suele decir, el chat de la transmisión por si algún hermano deja algún mensaje, que cuando no se da la conexión para avanzar las presentaciones los molesta a uno diciéndoles adelante, adelante, adelante. Ok, estos que nos ayudan, hermanos que llegan acá, hermanos que limpian, que recogen las sillas, que nos preparan el café, que nos sacan las cosas, hermanos que compran lo que la iglesia necesita, hermanos que hacen obra material en la iglesia a nombre del Señor, de aquel que es cabeza de la iglesia. Yo en verdad públicamente les doy las gracias. Sin ustedes nuestra iglesia no podría funcionar. No sería posible que la iglesia existiera. Que Dios los bendiga y que Dios, que no es deudor de nadie, les recompense por el hecho de que además de ser congregantes, además de hacer las funciones del congregante, todavía ustedes tienen el deseo de servir a Dios, lo que implica invertir más de su tiempo y en algunas ocasiones más de su dinero. Que Dios se los bendiga. Ahora bien, hay dos detalles importantes. Uno, si queremos ser diáconos y tú anhelas ser diácono, por favor, acuérdate que la única forma en que tu diaconado va a ser de impacto en tu iglesia es que la gente te mire y seas irreprensible. De nada nos sirve que seas un diácono con la capacidad de enseñar bien la palabra, que te pares aquí y nos digas, hermanos, escudriñemos la escritura, porque el apóstol San Pablo declara, y que tú digas, wow, ese hermano que bien nos habla. De nada sirve si te vemos hoy domingo y no te volvemos a ver hasta dentro de 3 domingos. No eres irreprensible. La mano de Dios baja y ya tiene por dónde agarrarte. Sí, claro. Allá como batallo en la iglesia en México, donde ustedes me mandan a servir 10 meses en el año, ¿cómo batallo, mis hermanos, cuando hacemos la lista de los hermanos a quienes les toca el estudio? Allá lo tenemos en día jueves, porque ponemos la lista desde principios de año, de los 52 jueves, y ahí está el nombre de a quien le toca el estudio. Día tal jueves le toca al hermano fulano. ¿Cómo batallo que ese día el hermano fulano llega? No, 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 no. Ese día llega, wow, hermanos, corbata, perfume, ropa de marca. Bueno, pero de marca que nada más ellos conocen, pero por lo menos tiene marca, ¿no? Porque lo peor sería que no tuviera marca, ¿no? Ropa nueva. Sacan el regalo de Navidad. Los zapatos brillan. No, hermanos, ¿qué digo brillan? Mira uno hacia sus pies, hace uno así. ¿No? Cuando les toca su estudio. ¿Y el siguiente jueves? No llegan. Al siguiente, no llegan. Cuando les vuelve a tocar, uy, ahora los zapatos están doblemente brillosos. No, ya de plano, yo ya los saqué de la lista, ¿no? Ya nada más están ahí los que van todos los jueves. Sí, porque pues yo quiero que sean irreprensibles, ¿no? O sea, que así la iglesia vea a alguien adelante y diga, wow, a este sí se lo creo, ¿no? Porque me está demostrando que quiere servir al Señor. Exacto. Porque de nada sirve, mis hermanos, que nosotros seamos personas, vamos a decirlo así, generosas en el sentido de que ponemos el café, ponemos el pan, tenemos todo listo para que la pasemos bien, pero no le hablamos a la gente. Entonces, no somos irreprensibles porque Dios ya tiene de dónde agarrarme. Y eso me lleva a la segunda y última conclusión. Mis amados hermanos, si Dios ha puesto en tu corazón que le sirvas, sírvele. Y recuerda, al servir, el servicio a Dios va a ayudar para que tú desarrolles una vida santa. ¿Por qué? Porque el servir a Dios te va a llevar a ser irreprensible. ¿Ya me entendieron? O sea, el mismo servicio, Dios lo va a usar para que dentro de tu corazón sientas el deseo de estar bien, para así respaldar el servicio que estás dando. Porque si en la iglesia tú eres al que te gusta servir a Dios alabando, cantando, bueno, Dios va a poner en tu corazón el deseo de pórtate bien, que todas las áreas de tu vida marchen bien, para que así realmente el servicio que vas a darle al Señor
tenga resultado, si no nada más nos vas a entretener. Como dice Primera de Corintios capítulo 13, vas a ser como un metal que resuena, nada más retumba, ¡bum! Y ya después desaparece. Vas a ser como un címbalo que retiñe, que lo golpean y hace ¡ping! Y ya después ya no queda nada. Pero el diácono que realmente entiende que por amor al Señor de los diáconos, por amor al servicio que él realiza, va a cuidar su vida, uy, esos diáconos, hermanos, son extraordinarios. El cuerpo de gobierno de nuestra iglesia descansa porque en nosotros tiene hombres y mujeres fieles que estamos haciendo un buen trabajo y estamos ayudando a que la iglesia del Señor crezca. Hermanos, sirvan, sirvan, sirvan. Hay muchas formas de servir. Domingo en la Santa Cena, hermanos que suelen tomar participaciones. Créanme, yo vengo aquí con ustedes a celebrar la Cena del Señor, y si a mí me dejaran esa hora y media, yo no paro de hablar esa hora y media, de darle gracias a Dios, en serio, pero prefiero quedarme sentado. Digo, que otros de mis hermanos diáconos ejerzan su función y sirvan ellos también. Sirve, sirve. Y si hoy domingo te levantaste a orar, la próxima semana levántate a dar una meditación. Si ya diste una semana una meditación, ahora recoge la ofrenda. Haz algo diferente. No te quedes siempre haciendo lo mismo. Sirve. Cuando en la iglesia del Señor se diga, hermanos, si vamos a hacer esta actividad, involúcrate, participa. Ya, no te quedes ahí sentado, voy a involucrarme. Hermanos, va a haber el drama de Navidad, ¿quién quiere participar? Que estemos saturados de gente, que ya no sepamos qué hacer con tanta gente. Que cuando los hermanos nos digan, hermanos, va a haber una actividad tal día, 7 de la mañana, llega a las 7 de la mañana. Sirve, sirve. Porque detrás del servicio hay una bendición enorme, que espiritualmente Dios va a empezar a trabajar en tu corazón para que tu vida se vuelva irreprensible. Ese es un beneficio que pocos nos platican acerca del diaconado, y que en verdad es un beneficio extraordinario, extraordinario. Así que, mis hermanos, en el servicio a Dios tenemos nosotros un camino y una vía para que nuestra vida desarrolle tales cualidades que Dios no tenga por dónde agarrarme. Imagínense a Dios agarrándome y yo diciéndole, ay Señor, ¿y por qué me está pasando esto? ¿No? Ya me agarró el Señor, ¿no? Sí, canto bien bonito. Sí, pero mira cómo tratas a tu esposa. Ay, sí, cierto, ¿no? Es como aquellas imágenes que andan por internet que dicen, no sé si la han visto, ¿no? La imagen a donde sale un cristiano diciendo, pero ¿por qué Dios me está pasando esta disciplina? Y después ponen la cara que dice, ay, sí, ya me acordé por qué. O sea, exacto, exacto. Pero cuando servimos, eso nos motiva a desarrollar una vida irreprensible. Así que, mis hermanos, que sirvan, gracias. Voy a orar dando gracias a Dios por su vida, pidiendo que el Señor les siga utilizando. Dentro de 8 días vamos a revisar las cualidades de los diáconos, ya más precisamente. ¿A qué se refieren? Oremos, mis hermanos, para terminar con la exposición. Amado Señor, en esta oración quisiera yo orar y tomar unos minutos para darte gracias. En verdad, Señor, una gratitud enorme por la vida de cada uno de los hombres y de las mujeres que se encuentran en esta iglesia local, y aún incluso que puedan encontrarse a través de la transmisión de Zoom, que en sus iglesias locales o aquí mismo ejercen cualquier servicio. Gracias por la vida de ellos. A nombre mío, Señor, que me considero un diácono de esta iglesia que está sirviendo en ella, con el respaldo de mis hermanos que son el cuerpo de gobierno de esta iglesia, a nombre de nosotros quiero decirte gracias, gracias, gracias por la vida de nuestros diáconos. Gracias por su esfuerzo, gracias por su amabilidad. Gracias, Señor, porque a pesar de que tienen que cumplir con las funciones del congregante, a eso le añaden todavía el responsabilizarse de una obra material dentro de la congregación. Tú honras a los que te honran, dice la Escritura. En consecuencia, tú sabrás recompensar primero y antes que nadie a nuestros diáconos por la labor que están haciendo. Y, Señor, algo hemos aprendido. Si nos esforzamos en servir, eso va a ser, Señor, que nuestra vida empiece a volverse irreprensible. Irreprensible no quiere decir que seamos perfectos. No, eso es perfección. Irreprensible quiere decir que todas las áreas de nuestra vida están en una condición, no que sea perfecta, pero sí que no se nos puede reprochar.
Eso es lo que quisiera yo, Señor, que sintiéramos hoy el deseo y que pongas en el corazón de cada persona que estamos aquí reunida y a través de Zoom el servir, el servir. Si tú nos has llamado a ejercer el diaconado sirviendo en la iglesia, que sirvamos, que no nos neguemos a responder a tu voz en cualquier forma posible. Necesitamos, Señor, el ejercicio de quienes sirven materialmente en la iglesia, porque eso ayuda a que el cuerpo de gobierno, Señor, pueda ocuparse de otras cosas, y eso también motiva a los congregantes que al ver a otros sirviendo, se motivan a no dejar de asistir. No olvidemos, Señor, que al estudiar mis responsabilidades en la iglesia, nos estamos dando cuenta que absolutamente todos los que estamos aquí somos responsables de la condición de nuestras congregaciones. Que hagamos lo que nos corresponde para que esa condición siempre sea la mejor. Ponemos en tus manos con gratitud, Señor, la exposición del tema, para que sea tu espíritu que en nuestros corazones ponga el ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por esto. Amén. Después de unos minutos, hermanos que estamos anotados para el drama de Navidad, no se me vayan, por favor, que tenemos que preparar el